Encantado de estar aquí con ustedes, acompañándolos, y poder tratar de este tema. Básicamente, pues yo trabajo con Brian aquí en la Escuela de Estudios de Posgrado. Él es parte de uno de los recursos con los que contamos nosotros aquí en el área de informática para el desarrollo de software. Básicamente para poder eh, darle proyectos a la Escuela de Estudios de Posgrado en la Facultad de Ingeniería. Em, Básicamente, bueno, voy a compartirles pantalla para que podamos empezar con el tema. No me voy a demorar mucho, ya que pues comprendo la hora y ahorita pues muchos ya pasan a su hora de almuerzo, entonces la exposición va a ser breve. Básicamente solo les voy a dar algunos lineamientos que deben de considerar para cómo lograr un proyecto de desarrollo de software exitoso. Eh, Vamos a ir avanzando acá. ¿Qué vamos a estar tratando? Básicamente me voy a presentar de una manera un poquito más extensa de qué es lo que hago. Vamos a dar una pequeña introducción, vamos a tratar de interactuar con ustedes, hacerles algunas preguntas para pues, evaluar su experiencia en proyectos que hayan tenido. Luego, pues vamos a entender qué es un proyecto de software y de último, pues vamos a desarrollar el tema como tal. Em, entonces, primero, un poquito acerca de mí. Yo soy egresado de aquí de la Facultad de Ingeniería. Soy ingeniero en Ciencias y Sistemas de aquí de la San Carlos. Mi experiencia, más que todo, ha estado como analista y desarrollador senior. Tengo básicamente 10 años de experiencia en el ámbito laboral. Em, Básicamente los roles que he tenido ha empezado desde abajo, como un desarrollador junior, y pues con los años he ido pues adquiriendo algo de conocimiento. He estado en varias empresas de desarrollo y de consultoría. He estado en proyectos de aseguradoras, de firmas electrónicas, elaborando lo que es una fórmula matemática para generar comisiones por ventas. He estado en un proyecto de cálculo de peso de camiones en la Arrocera Alza. He estado con proyectos de seguros en una consultora de seguros. Em, Mi último puesto en el área privada es como consultor una entidad financiera. Y también, pues, coordino proyectos aquí en la Escuela de Estudios de Posgrados, en una de las células que tiene el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería. Básicamente, en la coordinación de proyectos ya he estado un poquito más empapado en el tema de cómo gestionar proyectos. La gestión de proyectos abarca un montón de temas. Podemos estar aquí horas hablando sobre cómo gestionar un proyecto, pero puntualmente vamos a hablar de tips que se debe de considerar en lo que es el desarrollo de software. Em, Básicamente eso es sobre mí. Eh, Como introducción, em, vamos a explorar el día de hoy cómo llevar un proyecto de desarrollo de software desde su fase inicial hasta la implementación exitosa. Exitosa, podemos hablar de cuando logramos cumplir el objetivo que tenía el proyecto inicialmente. Claro, en cada una de las etapas del desarrollo de software, pues nos vamos a encontrar con ciertos eh, cierto ruido que nos puede llegar a afectar en el proyecto, como lo son costos, como lo son recursos, como lo son impedimentos en desarrollo, algo que no consideramos, cambios que quiere el cliente, etcétera. Pero al final de cuentas, un proyecto se toma como exitoso si se cumple el objetivo que se tenía inicialmente. Vamos a discutir aspectos claves para la planificación, la comunicación entre el equipo de trabajo y la calidad del producto.
Al final, pues lo que quiero es que entiendan cuáles son los elementos esenciales para tener éxito en el mundo real del desarrollo de software. Entonces, acá quisiera consultarles o preguntarles si alguno de ustedes tiene o está trabajando actualmente, si ha trabajado y ha participado en lo que es el desarrollo de un proyecto de software. No sé si alguien quiere participar o dar su opinión antes de que entremos en materia. No sé si alguno ha tenido experiencia laboral o está trabajando actualmente. No sean tímidos. No, Luis Cutzal dice que de momento no, ok. No sé si alguien más o todos o nadie ha tenido la oportunidad. Ronald Macalsi, ¿en qué o cómo ha sido tu experiencia trabajando sí, no tanto en proyectos de desarrollo? Ok, ok. No sé si alguien más quiere participar o comentar. Eh, el chat. Ok, por lo que veo, no tiene, ninguno ha tenido la oportunidad de poder participar en lo que es un. Vamos a ver, Josué Daniel Caal dice: sí, actualmente laboro. De mi lado ha sido en etapas tempranas de proyectos de desarrollo, en definición de proyectos y también en etapas de QA. Y te consulto, no sé si has tenido la oportunidad de ver ya en producción lo que has tenido de oportunidad de trabajar en esa experiencia. ¿El proyecto finalizó con éxito o solamente participaste en una fase y después ya no supiste nada más del proyecto? Ok, algunas veces se hizo rollback. Sí, algunas veces suele suceder por temas que no se consideran dentro de la planificación del proyecto o dentro del análisis del mismo. Entonces, ok, vamos a ir viendo o a iniciar viendo lo que es em, bueno, comprender primero qué es un proyecto de software. No sé si alguien me puede comentar para ustedes qué significa un proyecto de software. No sé, tienen abierto el micro si alguien quiere participar de manera verbal, ¿no? ¿Nadie? ¿Ok? Está bien, un proyecto, básicamente un proyecto como tal es una tarea bien definida que lo componen muchas operaciones que se van a realizar con tal de lograr un objetivo. Puede ser tareas de software, tareas de pruebas, tareas de análisis, tareas de documentación, etcétera, que nos van a llevar a poder cumplir un objetivo inicial. Cada proyecto, pues lo que tiene que tener es un objetivo único y distintivo. Cada actividad puede que no sea rutinaria, no es necesario que sea rutinaria. Un proyecto debe de tener un tiempo inicial y un tiempo final y pues va a finalizar, como bien se los comenté, cuando se logra un objetivo deseado. Em, el proyecto como tal va a necesitar de recursos, recurso humano, tiempos, recurso monetario, materiales y una infinidad de cosas más. Si nos enfocamos como tal en un proyecto de software, es todo el procedimiento que conlleva el desarrollo de software. Pero desde la toma de requerimientos, pasando por las etapas de desarrollo, la etapa de pruebas, la etapa de mantenimiento, la etapa de implementación y la etapa de entrega. Todo en un tiempo definido para lograr el producto de software deseado.
Entonces, vamos a ir avanzando por acá. Vamos como primer punto a comprender el problema y a definir los objetivos claros. Pues primero que todo es fundamental el comprender cuál es el problema que el software va a resolver. Esto implica que nos toca hablar con clientes, con usuarios, con todo tipo de interesados que, valga la redundancia, le interese el proyecto y que el objetivo se logre cumplir. Tenemos diferentes tipos de usuarios potenciales de los cuales necesitamos entender sus necesidades. Cada persona o cada interesado, pues, eh, espera que nuestro producto de software cumpla con el objetivo para lo que él lo va a utilizar. Por ejemplo, un operador de un banco va a necesitar poder realizar transacciones para un cliente. Por ejemplo, ese es el objetivo para un operador de ventanilla, por ejemplo. Pero para el gerente de agencias, su objetivo es recaudar el tema de transacciones y poder dar servicio a los clientes. Entonces, son dos perspectivas diferentes que debemos de tomar en consideración al momento de estar de estar haciendo la toma de requerimientos. Tampoco va a ser lo mismo para el gerente general que la pantalla haga transacciones, sino lo que a él le va a interesar es estadísticas, por ejemplo, de cuánto movimiento entró en un día o cuánto movimiento entró al mes o cuánto movimiento entró al año. Entonces, son perspectivas diferentes que deben de tener en consideración cuando ustedes estén tomando este tipo de requerimientos. Luego, pues lo siguiente, una vez ustedes tengan claro de cuáles son los requerimientos para los cuales van a desarrollar un producto de software, es poder definir los objetivos. Y los objetivos deben de ser SMART. No sé si alguno ha tenido o entiende cuál es el concepto de SMART. Básicamente, los objetivos SMART se definen con cada una de las letras que componen la palabra SMART en su terminología en inglés. En este caso, la S representa que su objetivo debe ser específico. La M significa que su objetivo debe ser medible. La R significa, no, perdón, la A significa que debe ser un objetivo alcanzable. La R significa que debe ser un objetivo realista. Y la T significa que deba de ser de tiempo limitado. Entonces, esos son los 5, eh, las 5 características que debe tener un objetivo como tal. En este caso, yo he tenido la oportunidad de poder asesorar trabajos de EPS aquí de la Escuela de Estudios de Posgrado, que vienen de la Escuela de Ingeniería en Sistemas. Básicamente, lo que he visto es que ninguno de los trabajos y eh, de los informes que me presentan para poder asesorar uno de estos proyectos es que no viene como objetivo SMART. Plantean, necesito desarrollar un proyecto de software que me tome 5 años o que me tome 1 año para poder desarrollarlo. Entonces, les falta poner que sea un poco más específico, qué va a ser o cuál va a ser el producto final de su trabajo, qué quieren resolver con el producto que quieren entregar. Por ejemplo, para las mediciones, ustedes pueden, antes de poder ingresar a un proyecto, ver, no sé, cómo operan actualmente eh, las, ah, los las actividades manualmente, cuánto tiempo les toma poder atender un caso, por ejemplo, y después de cuando ustedes ya propongan o ya tengan su solución, ver cuánto tiempo con un sistema automatizado va a reducirles de tiempo el tema de poder operar el caso que ya hacían manualmente. Entonces, son temas que ustedes deben de ir considerando cada vez que vayan a desarrollar o vayan a gestionar un proyecto de software. Consideren poder
construir sus objetivos de esa manera. Esto básicamente les va a permitir enfocar el proyecto en metas concretas y realistas. Por ejemplo, hemos tenido varios proyectos de EPS que aquí en la escuela de posgrado que al final pues han sido fallidos porque no estiman correctamente cuál es el objetivo o el alcance que van a tener para poder entregar un producto que dé valor a la institución a la cual estén, o al cliente que estén presentándole este proyecto o el proyecto en el que estén trabajando. Entonces, eso básicamente, tomen en cuenta que sean metas concretas y realistas. Luego, necesitamos identificar a los stakeholders. Los stakeholders, como les mencioné al inicio, son todos aquellos roles que están interesados en que que el desarrollo del producto de software, pues, cumpla con las expectativas. Necesitamos conocer a todas las partes interesadas y las expectativas desde el inicio para reducir el riesgo a que más adelante, cuando estemos entregando o estemos haciendo alguna presentación, nos pidan ajustes innecesarios. Nos ha pasado mucho que cuando nosotros desarrollamos una solución de software, no incluimos en las revisiones a todos los interesados, únicamente nos quedamos en el tema de poderlo discutir entre los compañeros de trabajo o los compañeros que están en otras áreas que también están involucradas dentro del proyecto. Ya sea, por ejemplo, arquitectos de software, los desarrolladores, los testers, etc. Entonces, una cosa es identificar a esos interesados que son a nivel interno en el desarrollo del proyecto, que nos van a estar ayudando a poder desarrollarlo, pero nunca olvidemos al cliente como tal. Si es algún cliente, por ejemplo, en el caso de aquí de la Escuela de Estudios de Posgrado, que es donde más tangible hemos tenido la experiencia, por ejemplo, tomar en cuenta las áreas de tesorería, las áreas de control académico, las áreas de la dirección, informática como tal, áreas, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, con las que posiblemente su proyecto necesita tener alguna comunicación, por ejemplo, el área de lingüística, el área de tesorería de la facultad, etcétera. Entonces, necesitan tener en consideración a cada uno de esos interesados que les pueda aportar información en la toma de requerimientos. No sé si hasta este punto tienen alguna duda. ¿No? Ok. Entonces, sigamos con la siguiente. Como parte de los elementos esenciales para la gestión de proyectos, necesitamos una planificación y una gestión de proyecto como tal. Vamos a iniciar primero definiendo lo que es una metodología. Puede ser, hay infinidad de metodologías que ustedes pueden utilizar, incluso hay algunas que las pueden adaptar, pero pues y la metodología va a depender del tipo de proyecto que ustedes estén desarrollando. Por ejemplo, si hay una necesidad en donde tengan que entregarle valor de manera rápida a un cliente, pues lo que les va a servir es una metodología ágil, por ejemplo. Si al cliente pues no necesita estar constantemente viendo algún avance, pues pueden utilizar una metodología en cascada, que eso pues alarga un poquito más el tema de la planificación, ya que pues se divide en distintas fases. A diferencia de una metodología ágil que pues lo pueden hacer por sprints y pues ya en lo que da la definición de una metodología sprint, pueden dividir cada entregable en ciertos tiempos, por semanas, por meses, pero siempre dando un entregable de valor al cliente. Vamos al punto que les mencionaba, que pues el cliente necesita ir viendo los avances puntuales de un proyecto. Entonces, para que él no diga, bueno, en cuánto tiempo me van a tardar en finalizar el objetivo del proyecto y hasta ese punto voy a ver cambios. Entonces, va a depender mucho del tipo de interesados
y el tipo de proyecto y el objetivo que quieren cumplir para poder definir lo que es una metodología. Em, yo he tenido la experiencia de poder trabajar en una metodología en cascada, una metodología Scrum. Aquí en posgrado, pues hemos tratado de implementar una metodología Scrum ajustada a las necesidades que nosotros tenemos. Pueden familiarizarse con metodologías como Scrum, como Kanban, que les permiten adaptarse de manera rápida y hacer entregas incrementales manteniendo al equipo alineado. Em, también lo otro que entra dentro de la planificación y gestión del proyecto es la división del mismo en fases. Esto pues permite dividir el proyecto en iteraciones que ustedes puedan manejar, hacer entregables pequeños que puntualmente le den la percepción al usuario de que están obteniendo un valor de lo que están pagando. Recuerden que todo proyecto tiene un costo. Tienen que ver el tema de el costo del recurso humano, el costo del recurso de una oficina, el recurso de luz, de internet, de su computadora, etcétera. Entonces, todo eso entra en consideración para que, pues, al tratar de manejar el proyecto en iteraciones pequeñas, pues podamos cumplir con objetivos propios y entregables que den valor. Esto hace que los avances sean más visibles al cliente. Otro punto son las herramientas de gestión. Em, Herramientas como Jira, Trello, Asana, GitHub, GitLab, todo este tipo de herramientas, pues nos van a permitir gestionar tareas y el progreso de las mismas. Pues, estas herramientas lo que buscan es poder facilitar la asignación de tareas entre los recursos y los miembros del equipo y pues van a facilitar también la comunicación y la visibilidad del estado del proyecto. Em, Nos permiten poder definir backlogs, sprints, poderle dejar una bolsa de tareas a un miembro del equipo para que él, para que como parte del equipo pueda definir sus propias historias de usuario, sus propios objetivos, sus propios tiempos y los pueda cumplir en el tiempo que se ha establecido, por ejemplo, para un sprint. No sé si tienen alguna duda de esta parte. Ok, continuamos. Ok. Lo siguiente es el diseño del software y la arquitectura. Esta siguiente fase, eh, pues, nos va a permitir poder definir patrones de diseño y buenas prácticas, como primer punto. Dentro de los patrones de diseño, pues podemos implementar, no sé, algo como un modelo vista controlador o alguna arquitectura de microservicios para poder facilitar la escalabilidad y el mantenimiento de su software. Entonces, esto pues también va a depender de las necesidades que el cliente quiera dentro de su proyecto. Básicamente, pues elegir algún modelo, algún framework, pues les va a ayudar bastante en el tema de tener lineamientos que les va a ayudar a reducir tiempos en su desarrollo y en poder escalar dependiendo de los cambios que se den. Por ejemplo, si utilizan una metodología ágil de Scrum, en cada sprint poder ir evaluando y poder ir escalando de acuerdo a las observaciones y a la retroalimentación del sprint. Eh, Otro tema, la documentación técnica. La documentación técnica es importantísima, ya que eso va a dejar pues diagramas de arquitectura, flujos de datos, especificaciones técnicas, que son clave para que el equipo entienda y pueda mantener el código, ya que si no dejamos documentación, básicamente estamos redefiniendo nuevas cosas que posiblemente ya tengamos a la mano y pues nos evite poder reprocesar cosas, o básicamente, como se dice, inventar el agua azucarada.
Entonces, la documentación técnica apoya mucho a los equipos de trabajo a poder definir, por ejemplo, tengo un servidor, este servidor lo tengo disponible, puedo instalarle, no sé, contenedores para poder dividir los servicios en base de datos, y un servidor dedicado a microservicios, temas de, no sé, reportería, etcétera. Entonces, con tener la documentación técnica, pues reducimos un poco el tema de poder eh, comunicarnos con otros equipos, ya que pues los tenemos ahí. No digo que no, que esté mal poder comunicarnos con otros equipos, pero podemos reducir el tiempo o tanto de otros equipos como el nuestro. Tenemos también la elección de tecnologías adecuadas. Debemos evaluar el uso de tecnologías en función al rendimiento, la seguridad y la escalabilidad que nos va a dar. Debemos elegir herramientas que mejor se adapten a los requisitos y al equipo. Debemos considerar que el cliente pueda o cuente con una arquitectura que permita lograr la solución que se busca. Em, Debemos como profesionales poder evaluar que las herramientas que vayamos a implementar dentro del proyecto pues sean las adecuadas y tengan las capacidades, em, bueno, o cumplan con las capacidades con las que nosotros contamos como arquitectura de hardware. Em, Vamos a continuar. El siguiente paso ya es el tema del desarrollo iterativo y la calidad del código. Em, Como tal, vamos a implementar lo que es un ciclo de desarrollo y entrega continua. Eso es un elemento esencial, ya que nos va a permitir utilizar ciclos de desarrollo corto con revisión y entrega continua. Eh, pues nos va a facilitar la identificación temprana de problemas. Em, Básicamente eso, de las pruebas unitarias, podemos hablar que necesitamos establecer un marco de pruebas que sea sólido y que incluya pruebas unitarias y de integración. Básicamente, dentro de cada entregable que se tenga, se debe de hacer un ciclo de pruebas que puntualmente se divida en pruebas unitarias, evaluar puntualmente la funcionalidad que se está aplicando y de integración, porque si metemos una funcionalidad, la probamos, es exitosa en las pruebas, pero no la evaluamos a nivel integral, es decir, agregamos un nuevo botoncito en una pantalla, pero no evaluamos que ese botón afecta a otras pantallas, pues eso es parte de lo que debemos de tomar en consideración. Debemos evaluar todo el entorno que va a abarcar el cambio. Por muy mínimo que sea, debemos incluir estas pruebas para validar que nuestra funcionalidad sea de calidad. También tenemos lo que es el control de versiones. Podemos utilizar herramientas que nos permitan llevar un control de cambio, utilizar herramientas como Git para que podamos ir viendo cómo han ido evolucionando las versiones de nuestros cambios, o poder regresar a alguna versión si en dado caso, como bien lo comentó un compañero al inicio, que le tocó hacer rollback, poder hacerlo de manera íntegra, ya que al no tener pues un control de versiones, pues podemos, el hecho de hacer una reversión y no hacerla de manera correcta, pues nos va a llevar a lo que es un proyecto fallido. Em, También el control de versiones nos permite que varios desarrolladores trabajen de manera colaborativa. El poder trabajar en equipo es muy fundamental en un proyecto de software, ya que pues necesitamos cumplir con varios entregables que le den valor al cliente. Entonces, trabajar en equipo y sin riesgo de sobreescribir el trabajo de otro es importante. Entonces, una recomendación es poder eh, tener lo que es un control de versiones dentro de cada proyecto que ustedes tengan.
Lo siguiente es el tema de las pruebas de usuarios. Bueno, pruebas exhaustivas y control de calidad, aparte de lo que hablábamos de las pruebas unitarias y las pruebas integrales, es poder eh, tomar o considerar dentro de nuestras pruebas a los usuarios, ya que necesitamos obtener la retroalimentación de usuarios reales que nos permitan detectar posibles problemas de usabilidad. Una cosa es que podamos entregar un proyecto que al momento de que nosotros como desarrolladores lo probemos, es que sea en un mundo ideal, que la prueba sea ideal. Es decir, nosotros si solo requerimos tomar un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento y un botón de guardar, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ingresar nombre, Luis Fernando, apellido, Cajas Calijau, fecha de nacimiento, 15 de noviembre del 88 y guardar. Y para nosotros esa es una prueba exitosa. Pero si se lo damos a un usuario va a decir, bueno, en el primer nombre, en el campo de nombre solo voy a poner mi primer nombre. En el campo de apellido solo voy a poner mi primer apellido. Y en el tema de la fecha yo puedo poner año, mes, día. Si no consideramos el tema de la retroalimentación de nuestros usuarios reales, pues al momento de que él guarde, nos va a dar un error, por ejemplo, de que el formato de fecha no es el correcto. Y eso, pues en nuestras pruebas no lo habíamos considerado, pero el usuario lo vio. Entonces, son temas que deben de considerarse en cada iteración que ustedes hagan y en cada entrega que ustedes puedan darle al cliente. También debemos evaluar el performance. Dentro de nuestras pruebas de carga, por ejemplo, se debe verificar que el software funcione bajo distintas condiciones y podamos hacer la corrección de los errores correspondientes. Por ejemplo, yo trabajo en una entidad financiera y básicamente en un momento a nosotros nos requirieron poder desarrollar una funcionalidad, un servicio, un API de servicios que nos pudiera, que otra entidad nos pudiera consumir. Dentro de las pruebas que hicimos en desarrollo, pues lo probamos instalamos o desplegamos nuestra solución de API y el cliente, el tercero, empezó a consumir nuestros servicios. Pero eso era en un modelo ideal, ya que era solo pruebas de uno a uno. Por ejemplo, del otro lado, había una persona que estaba ingresando los datos en un formulario, por ejemplo, eso consumía nuestro servicio y le devolvía una respuesta. Básicamente la prueba era exitosa, pero al momento de ya pasarlo a un ambiente productivo, no se consideró en su momento poder hacer pruebas de estrés. No sé si alguno conoce lo que son las pruebas de estrés, pero es básicamente mandarle un montón de peticiones a la vez a un servicio. Y básicamente, si el servicio no está bien configurado, va a botar el sistema. Entonces, a esos que se refieren a veces, no sé si han visto que se apersonan a un banco o a alguna institución pública y les dicen no hay servicio. Básicamente es porque en algún momento pues se satura el servidor de muchas peticiones y pues el servicio se cae. Entonces, debemos evaluar ese tipo de pruebas de performance del servidor, de nuestro servicio como tal, de comunicación, porque, por ejemplo, comunicaciones de servicio de un punto a otro, debemos de tener una pared de seguridad que también se debe considerar. O sea, son temitas que deben de ir considerando en la planificación de sus proyectos. Por ahí alguien levantó la mano, no sé si tenían alguna duda, ¿no? Ok. Lo otro es la corrección de errores y el refinamiento. Básicamente esta etapa pues se da justamente al finalizar un sprint o se debería de dar al finalizar un sprint, ya que se tiene la retroalimentación de las pruebas de lo que se debe de corregir.
o de identificar aquello que no vimos en nuestro análisis. Entonces, esta etapa, pues básicamente incluye revisar que el software cumpla con los con los requisitos originales y que aparte, pues también podamos evaluar temas de seguridad, de telecomunicaciones, de permisos, del performance, incluyendo o viendo más allá de lo que solo es desarrollar un proyecto. El siguiente paso es el despliegue y el mantenimiento. Debemos de tener una estrategia de despliegue en producción para poder minimizar el tiempo de inactividad y los riesgos que puedan llevar el que falle la instalación de nuestro producto. Nosotros podemos hacer entrega al cliente, básicamente haciendo una asociación en lo que ustedes han vivido en la universidad. Ustedes desarrollan un producto, hacen sus pruebas correspondientes y les da tiempo, porque en algunos casos el día anterior ustedes todavía están desarrollando y con lo que tienen van a la calificación. Y en la calificación el cliente, en este caso el auxiliar, empieza a hacerle las pruebas de su proyecto. En este caso, lo que ustedes hacen es un entregable, si no estoy antes, en mi época, era la entrega de un disco con las fuentes de nuestro proyecto, que al final de cuentas es nuestro producto, nuestro entregable final. Si solo le pasábamos el CD al auxiliar y él en su compu ingresaba el CD y lo probaba, es muy probable que en su ambiente no funcionara. Y ahí viene ¿cómo se la frase que uno suele decir? En mi compu sí funcionaba. Entonces, de aquí viene el tema de la estrategia de despliegue. Ustedes deben de tener en consideración qué es lo que necesita la, em, o qué condiciones debe de tener el servidor, en este caso una compu o la máquina del cliente o en donde van a instalar su producto, que cumpla con los requisitos mínimos de los requisitos mínimos para que funcione su proyecto. Entonces, debemos de tener una planificación de despliegue que nos permita eh, reducir riesgos y que si es una modificación, un proyecto que ya se tenía, poder tener el menor tiempo de inactividad en las instalaciones correspondientes. Se debe de considerar despliegues escalonados o en paralelo. Si el proyecto incluye, por ejemplo, instalación en base de datos, si es un proyecto un proyecto web, un servidor web, si van a consumir un proyecto con reportería, por ejemplo, un servidor de reportes que puede ser un Crystal Reports o un Jasper Server, si van a tener lo que es un SSO, que es un administrador de cuentas, pues deben de considerar que se vaya instalando escalonadamente hasta que, pues, al tener instalado cada uno de estos componentes, pues, el proyecto funcione. Por ejemplo, dentro de su plan, por ejemplo, no tendría lógica que primero instalen su proyecto web y esperen que funcione si no han instalado la base de datos, por ejemplo. Entonces, son temas que deben de tener en consideración o que deben de definir dentro de la documentación técnica que ya vimos. Eh, Precisamente lo siguiente es la documentación para mantenimiento. Aquí se debe de indicar o proporcionar una documentación completa para que el equipo de soporte, quien va a estar dándole el mantenimiento a los despliegues, pues lo pueda realizar sin ningún problema. Básicamente es decirles, bueno, lo primero que deben de hacer es la instalación de los scripts de base de datos o crear la base de datos para que al momento de que ustedes instalen su proyecto web, pues el proyecto funcione, sea integral. O primero se instala base de datos, luego se configura el servidor del SSO, luego se configura el servidor de reportes que va a tener comunicación con la base de datos y por último se instala lo que es el proyecto web para que cuando se instale ya la persona que ingrese a la página web pues de una vez pueda loguearse, pueda consumir el tema de reportes, pueda ver alguna pantalla, pueda hacer inserts, pueda hacer cualquier cosa.
Entonces, eso debe de estar incluido dentro de la documentación del mantenimiento. Lo siguiente es la planificación de actualizaciones. Se debe de establecer un plan para futuras actualizaciones y mejoras que garantice que el software se va a mantener útil y relevante. Es decir, no puedo hacer una instalación, por ejemplo, en la entidad financiera en un horario en donde se espera que esté funcionando. Por ejemplo, para las fechas de inicio de mes, por ejemplo, cualquier persona que quiera ver si ya le depositaron, puedan hacer una consulta de saldos, una consulta de estado de cuenta o retirar dinero, pues va a esperar que en ese horario funcione. Entonces se debe de definir una planificación para poder hacer instalaciones y actualizaciones a los proyectos. Se debe abrir una ventana a medianoche, por ejemplo, para que en donde ya no hay tráfico de transacciones, para que se pueda instalar correctamente y no se interrumpa con em, con el flujo que el cliente espera. Lo siguiente es, y muy importante, es la comunicación y el trabajo en equipo. Se deben de tener reuniones regulares en donde se mantenga al equipo alineado mediante reuniones regulares y de retroalimentación. Em, Deben definir, bueno, si utilizan lo que es una metodología de Scrum, Scrum define reuniones diarias, reuniones de retrospectiva, reuniones de retroalimentación, en donde diariamente, en las dailies, se pueda ver cómo el equipo o qué es lo que el equipo trabajó el día anterior y qué es lo que va a estar trabajando en el día. Las reuniones de retrospectiva es tomar en consideración cada uno de la retroalimentación que da eh, cada miembro del equipo para poder evaluar si se debe de tomar acciones en algún caso, por ejemplo, en algún impedimento que se tenga, para que el coordinador o la persona que está liderando el proyecto pueda desatorar esos impedimentos y cada miembro del equipo pueda poder continuar con sus actividades de manera regular. Necesitamos tener una colaboración interfuncional que involucra tanto a los desarrolladores, a los del equipo de QA, que son testers, a los diseñadores, a los interesados en el desarrollo, con el proceso de desarrollo de software. Y necesitamos tener un feedback constructivo, que lo que va a hacer es fomentar un ambiente de donde se valore la retroalimentación y se busque la mejora continua. Básicamente lo que les mencionaba, poder ver si un miembro del equipo pues se siente cómodo, si está atrasado con alguna actividad, ver cómo apoyarlo, eh, si va en tiempo con sus actividades, poder fomentar el tema de que pueda trabajar en equipo, apoyar a alguien más, no es cargarlo de trabajo, pero sí fomentar o, o retroalimentar de manera correcta al, a las personas que van bien. Entonces, son temas que se deben de considerar dentro de pues, el desarrollo del proyecto. Básicamente, esto es lo que los temas esenciales que quería presentarlo para que ustedes lo puedan tomar en consideración cuando estén desarrollando un proyecto. No han tenido la experiencia de poder tener un trabajo real, ya en la realidad, pues cada uno de estos puntos lo van a ver de manera precisa. Em, Ahorita en sus proyectos de la universidad, pues en algunos puntos asumo que sí ya lo han tomado en consideración. Sin embargo, hay otras que pues también deben de estar dentro de la planificación que hagan para que puedan llegar a un proyecto exitoso y de calidad. Y pues básicamente, en conclusión, pues el éxito de un proyecto pues se basa y va a depender mucho em, de la planificación que ustedes realicen. El uso de buenas prácticas, como les digo, utilizar herramientas que les permitan gestionar de manera correcta los proyectos, el uso de buenas prácticas de la ingeniería y la comunicación constante con cada miembro de su equipo van a garantizar un proyecto de calidad.
em, y también les va a permitir desarrollar habilidades que en el futuro los van a formar como profesionales de calidad. Entonces, yo los dejo con esas ideas, con esos elementos esenciales. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna retroalimentación, algo que quieran aportar o alguna duda. Ok, Hugo Girón nos hace la pregunta, ¿cómo manejan los retrasos en el proyecto sin comprometer la calidad o la satisfacción del cliente? Buena pregunta. Básicamente esto es, si lo vemos con la metodología Scrum, en cada reunión de retrospectiva se evalúa los avances que tuvo cada equipo. Si esto representa un retraso, se deben de tomar acciones de por qué se atrasó y qué provocó el atraso, para que en equipo se pueda poder apoyar o poder tomarle consideración al tema de cómo atender esos retrasos. Básicamente con el cliente se debe de evaluar parte de la retroalimentación o de la reunión de retrospectiva, es poder notificarle al cliente el porqué del atraso y qué acciones se van a tomar para que el cliente quede tranquilo. Eh, el cliente puede echarnos en cara el tema de los tiempos. Nosotros tenemos una fecha límite, pero se pueden tomar acciones en donde, por ejemplo, si un recurso se retrasó en algunas actividades y hay algún otro recurso que sí finalizó, poder tomar en el siguiente sprint el hecho de que este otro recurso pueda apoyar al que se retrasó y puedan pues ponerse al día. Básicamente va a depender de la estrategia que tome el líder del proyecto, de cómo poder atender y no comprometer la calidad del producto que se va a entregar. No sé si resuelvo tu duda. Ok, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Ok, Kevin pregunta, ¿cómo manejan correctamente si pasara que dos miembros del equipo no están preparados em, para lo que tienen a cargo y el otro sí? Por ejemplo, uno debe ver BD y otro interfaz, y en realidad deberían estar al revés. Ese cambio, ¿cómo se maneja? Ok, eso es parte de los riesgos de un proyecto. Si los recursos, uno como líder de proyecto debe tener claro las habilidades de cada un miembro del equipo. Es obligación del líder de proyecto poder entrevistar a los recursos antes de poder iniciar un proyecto. Es decir, no entras de lleno con dos recursos que no sabes cómo trabajan y les asignas actividades. No. Antes de iniciar, uno como líder de proyecto debe de buscar qué habilidad tiene cada miembro del equipo y con eso poder asignar correctamente las actividades. Si en el transcurso de alguno de los sprints, por ejemplo, si es en Scrum, uno detecta que justamente un miembro no tenía la capacidad correcta para poder desarrollar las actividades, en los seguimientos diarios uno puede tomar acciones, ya sea en los seguimientos diarios o en los seguimientos de retrospectiva. Ahí uno puede evaluar como líder si se requiere un cambio y se pueden hacer la reasignación de actividades para que no afecte los entregables que se le deben de hacer al cliente. No sé si ahí resuelvo tu duda. Ok, ¿alguien más? No sé si tienen alguna otra duda.
Ok, creo que ya no hay. Si tuvieran alguna duda, pues se lo pueden hacer llegar a su auxiliar, a Brian, y pues él con gusto me traslada las dudas para que se las pueda responder. De mi parte, eso era lo que les quería dar. Espero que les haya aportado algo en su etapa universitaria y que pues a futuro lo puedan tener en consideración cuando ustedes quieran pues llevar o gestionar algún proyecto de desarrollo de software. Agradezco mucho su atención. Pues, cualquier duda, pues, como les digo, se la pueden llegar a hacer a Brian y pues él me comentará para poder apoyar. Si en dado caso necesitan algún apoyo, alguna consulta ya a nivel profesional, pues le pueden pedir mi contacto a Brian y con gusto los estaré apoyando. De mi parte, eso sería, Brian. Muy bien, ingeniero, gracias por su apoyo en la conferencia y pues le agradezco bastante. Espero que los compañeros puedan aprovechar la información que usted les brindó. Y pues eso sería todo, compañeros. Gracias por asistir. Sé que ayer no se pudo, pero gracias por los que lograron entrar. Gracias por su apoyo. Feliz tarde a todos. Feliz tarde.